106.5. 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este miércoles 17 de febrero, día de duelo nacional por el fallecimiento del gran Johnny Pacheco. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos, a todas. Nuestros temas para este miércoles 17 de febrero, día de duelo nacional por la partida del maestro Johnny Pacheco. Hoy pues hablamos precisamente de este día de duelo por el fallecimiento de Johnny Pacheco. Novoa, me refiero pues a el expresidente don Gustavo Novoa, que falleció en el día de ayer. Novoa, un huésped exquisito en RD. Mitch McConnell, me refiero al líder de la mayoría en el Senado, el trauma del político guabinoso. Y entonces hablo también de la postergación de la vacuna del presidente Abinader y del escándalo con la vacunación de funcionarios en Perú. Y tengo ahí algunas pinceladas sobre el panorama económico que ojalá tenga oportunidad de referirla. Pero bueno, quiero también saludar pues que en el día de ayer el presidente Abinader junto al ministro de Turismo David Collado y la alcaldesa Carolina Mejía anunciaron una nueva etapa de el plan de desarrollo, de reconstrucción, de remozamiento de la zona colonial. Entonces, ayer el presidente Luis Abinader aseguró que la ciudad colonial será convertida en la mejor del mundo al dejar iniciada la segunda etapa del remozamiento del importante punto turístico de la capital. Llegó la hora de la zona colonial. Vamos a hacer de esta la mejor ciudad colonial de todo el mundo, manifestó el mandatario. Desde luego, señor presidente, que si lo que se va a hacer ahora es la segunda etapa de remozamiento, entonces parece ser que la hora de la zona colonial había llegado ya con anticipación. Ahora, qué importante es que esa hora ahora sí continúe. Eso es muy importante y de por sí tiene sus méritos. Entonces, el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo busca revitalizar ese espacio en sus aspectos urbanos, económicos y de turismo cultural. El mismo estructura planes y proyectos para ser ejecutados en un plazo de 6 años, con una inversión de 90 millones con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. El jefe de Estado explicó que dichos planes ofrecerán resultados en la mejora en la oferta de turismo cultural y aumento en la calidad de vida de sus residentes.
Agregó que las principales calles de la ciudad colonial serán renovadas, además de que los servicios serán soterrados y contará con iluminación y videovigilancia. De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, dijo que la meta es pasar de 1 millón de turistas que visitó la zona de Santo Domingo el pasado año a 1,5 millones en este año. Entonces, saludamos esta segunda etapa del remozamiento de la zona colonial. Estamos ante una formidable continuación de una obra de gobierno, ante una continuación de gobierno. ¿Por qué? Porque ya hubo una primera etapa, ahora hay una segunda etapa, hay un hilo conductor importante entre una etapa y la otra, porque además del Ministerio de Turismo, encabezado por el licenciado Francisco Javier García, en la primera etapa estuvo el alcalde David Collado siendo un impulsor importantísimo de este proyecto de remozamiento de la zona colonial. Ahora David Collado está como ministro de Turismo, entonces ahí hay un ente conductor importante que ha estado en ambas etapas de este remozamiento, ahora también con la integración de la alcaldesa Carolina Mejía, que siempre apoyó este remozamiento, e incluso en su campaña habló de darle continuidad al remozamiento de la zona colonial. Lo saludamos, ojalá que esté contemplada en esta segunda etapa, permitir que el recorrido por la zona colonial sea un poco más fresco. No solo es que tengamos una zona colonial hermosa, sino que también se pueda hacer el recorrido con un poco menos de calor. Entonces, no sé si podrán disponer de una arborización que refresque un poco la zona colonial, o si en el remozamiento habrán áreas de refrescamiento en algunos lugares. Eso sería importante porque la harían más amigable la zona colonial en horas del día, para aprovechar bastante esas horas en las que el sol calienta bastante. Y entonces tanto los turistas extranjeros como el turismo interno pues pueda beneficiarse de esta zona colonial, porque fíjense, cada vez con esta escasez que tenemos de espacio, que la única oportunidad que hay de salir con la familia a dar una vuelta son las grandes tiendas, los espacios en los grandes centros comerciales. Si la familia dispone de una zona colonial con todas estas garantías de seguridad y de un recorrido mucho más refrescante, entonces también irse a caminar por ahí con los muchachos, sería fabuloso, ¿no? Así es que esperamos, y esto debe estar contemplado, porque estos planes se han hecho con mucha inteligencia, y ahí hay una labor arquitectónica que toma en cuenta todo esto, que no solo es la parte estética, sino también el disfrute de la gente, cómo la gente va a disfrutar de todo lo que tenemos en la zona colonial. Entonces, señores, miren, lo primero es a saludar el hecho de que el presidente Abinader acogiera la propuesta de declaratoria de un día de duelo por la partida de
Johnny Pacheco. Fui la primera persona que hizo esta sugerencia. Incluso de manera concreta, mi sugerencia se limitó a un día de duelo. Me parece que 3 días de duelo ya podían exceder el significado de un gesto que le dice hoy al mundo que ese dominicano que falleció, el padre de la salsa, que no es otra cosa, que una expresión cultural de la diáspora latina en Nueva York, que es un resumen, que es, digamos, un consomé de todos estos ritmos latinos aunados al jazz que el maestro Pacheco también dominaba, pues crearon este ritmo que penetró a todas partes del mundo, lo que dice que su lenguaje tenía que ser universal, Por eso en todas las capitales del mundo, no importa el país donde usted visite, en Asia, en Europa, en Oceanía, en Euroasia, donde usted visite, en todas las capitales del mundo, usted va a encontrar hoy escuelas de salsa y lugares destinados a ese ritmo. Entonces, esto quiere decir que su lenguaje era universal. Era universal. Entonces, esa es una de las grandezas de esa creación, que tuvo como impulsor principal al maestro Johnny Pacheco, que tal y como destacábamos ayer, no hubo en la vida de ese hombre un solo momento de gloria en el que la dominicanidad no reluciera como uno de sus estandartes, ese orgullo de esa dominicanidad. Pacheco no lo abandonó en ninguna parte ni en ningún momento. Por eso, lo que ha ocurrido con Johnny Pacheco, pues no ha ocurrido con otras figuras. Fíjense que los reconocimientos que se dieron en vida y lo que pudieran darse ya posteriormente al maestro Johnny Pacheco, no han partido solo del reconocimiento que el maestro Johnny Pacheco haya merecido en la crónica de arte, que creo que le ha reconocido, sino que han partido de distintas esferas de la sociedad dominicana, que siempre se sintieron realmente halagadas por ese orgullo con que el maestro Pacheco ostentó siempre la dominicanidad. De manera que en el día de hoy, el alma de todos los que en este hombre vemos realmente la dominicanidad, de todos los que vibramos, de todo lo que tenemos a nuestras nostalgias unidas las creaciones del maestro Pacheco. Con el alma realmente agradecemos este gesto del presidente Luis Abinader, que al honrar a Pacheco, creo que honra al pueblo dominicano.
dice hasta dónde puede llegar una persona que persiste en su sueño y que tiene sobre todo sus sueños, porque tampoco Pacheco fue un hombre que le interesó otra cosa que no sea siempre promover su ritmo. De manera que saludamos este gesto. La bandera hoy está a media asta en todos los recintos militares, y que el mundo sepa que los dominicanos hoy nos sentimos de duelo, porque el que murió fue un hombre para nosotros realmente de una grandeza muy especial. Gracias, presidente Abinader, por ese reconocimiento, esa distinción merecida para el maestro Johnny Pacheco, que consuele a su familia, que sabe que Pacheco no es en este país un gran hombre porque hoy sea un gran fallecido, sino que lo ha sido siempre, y lo seguirá siendo. Así es que gracias, presidente, muchas gracias. Entonces, señores, bueno, ayer recibimos también la triste noticia del fallecimiento del expresidente ecuatoriano, don Gustavo Noboa Bejarano, que murió a los 83 años. Se había sometido recientemente a una cirugía en la cabeza, y entonces en este proceso de recuperación pues lamentablemente falleció el presidente Gustavo Noboa Bejarano. En este hombre pues vemos retratada lo que son a veces las injusticias de nuestros pueblos con sus grandes gobernantes. Don Gustavo era sobre todo un educador, un jurista, desde luego. Él tenía un doctorado en jurisprudencia, era pues un catedrático universitario, un gran intelectual, Entonces, ¿cuál fue su aporte? En un momento especial de crisis en su país, donde el presidente de entonces, Yamil Mahuad, estamos hablando en el año de 1999, ese año también es especial porque va a ser un año de transición. Fíjense que los años que van desde 1989, de lo que hablábamos en el día de ayer a propósito del fallecimiento del presidente Menem, hasta el año de 1999, son años marcados por lo que se denominó como el consenso de Washington. Y entonces parte de estas políticas de Yamil Mahuad eran parte de la agenda del consenso de Washington. Entonces, ejecutando esas políticas, pero ya también explicamos ayer que a partir de ahí, entonces viene la agenda del Foro de Sao Paulo y domina parte de América Latina. Aplicando esa agenda, Mahuad va a un proceso de dolarización por el tema del endeudamiento de Ecuador, etcétera. Los procesos de dolarización son muy cuesta arriba. Yo no quisiera ver un proceso de dolarización en mi país. Yo prefiero que el país tenga su propia
su propia moneda, porque también eso le permite manejos un poco más libres de políticas económicas. Pero bueno, el Ecuador decidió la dolarización. Entonces, este proceso terminó llevándose de encuentro al presidente Mahuad. Le toca al presidente entonces Noboa, es el sucesor del presidente Mahuad. ¿Qué hace Noboa? Completa el proceso de dolarización, renegocia la deuda del Ecuador, la deuda externa que había empezado Mahuad, pero él la renegocia en términos un poco más sosegados, calma un poco el tema de la inflación y restablece la economía, pagando también parte de las consecuencias políticas de eso, pero actúa con la responsabilidad de un estadista. Bueno, señores, el pago que recibió posteriormente fue una acusación totalmente infundada de supuestos manejos de corrupción en el proceso de renegociación de la deuda que dirigió contra él el presidente León Febres Cordero. En esas circunstancias, el presidente Noboa busca asilo en la embajada dominicana en Quito, y después de un proceso, pues el presidente Noboa viene a residir a la República Dominicana. No fui amigo del presidente Noboa, pero tuve oportunidad de intercambiar con él. Porque el lugar del presidente Noboa en la República Dominicana, de donde se le veía con frecuencia, además de que lo vi algunas veces en una tertulia, en una peña tradicional que tenía el director del periódico Hoy, don Cuchito Álvarez Dugan, pero un lugar muy frecuentado por el presidente Álvaro Noboa eran las librerías. Entonces tuve la oportunidad de encontrarme con él en un par de ocasiones en la librería Mateca, en la desaparecida librería Mateca que está en la Abraham Lincoln. Entonces, una vez también lo vi en la librería Tesauro. Así el presidente Noboa salía a pasear por las librerías con cierta frecuencia para intercambiar y ver novedades. El presidente Noboa en Mateca estaba seleccionando unos libros y me recomendó un libro de el bestseller de Jeremy Rifkin, que para entonces yo no lo había leído, La Era del Hidrógeno. Y bueno, eterno agradecimiento, porque para mí fue una recomendación fabulosa y fue la primera obra de Rifkin que leí. Entonces, este hombre, por eso digo que fue un huésped exquisito en la República Dominicana. Él después, pues, regresó al Ecuador. No hay una sola persona, pasada el tiempo, que no esté convencida de que este hombre fue objeto de una infamia, de que Noboa era un hombre honorable, incapaz de mancharse con un peso de la corrupción. Naturalmente, el ejercicio de la política, lo dice Max Weber, por eso, la política no es la vía para la salvación del alma. No
no es la vía para la salvación del alma. No se pasa por ella sin que la consecuencia de algún hecho a usted le arrastre, no siendo necesariamente usted un partícipe directo. Entonces, quiero decir que ese señor que ha fallecido en Estados Unidos, que fue presidente de Ecuador, era un hombre honorable que tiene su impronta como jefe de Estado y como un gran educador y como un gran intelectual que ocupó la presidencia de su país. Entonces también tenemos aquí, por otra parte, la situación que se da con el señor Mitch McConnell. Este caballero es el líder de la mayoría en la Cámara en el Senado de los Estados Unidos, de la mayoría republicana. Ayer Donald Trump ofreció sus primeras declaraciones después de ser absuelto como del impeachment, no, del que fue objeto, y lo hizo pues censurando la postura de McConnell. ¿Qué hizo McConnell? McConnell es el líder de la mayoría del Partido Demócrata. Es decir, él es el vocero, él es el intérprete de los sentimientos de la mayoría republicana en el Congreso. Entonces, esa mayoría, ese partido, en términos institucionales, decidió lo que políticamente era lo conveniente para ese partido, que no podían apoyar pues la inhabilitación del presidente Trump. ¿Por qué? Porque eso sería catastrófico en términos de que pueden todos o la mayoría tener diferencias con Trump, pero de lo que no hay duda es de que el taquillero republicano, del voto republicano, al que le dieron 75 millones de votos, al que lo escogieron y perdió ahora con 12 millones de votos más de lo que ganó en la primera elección, fue a Trump. Entonces, los partidos, siempre lo he dicho y lo repito, actúan en función de sus intereses. De sus intereses, es decir, qué es lo que más le conviene a este partido en esta coyuntura. Y por ahí trazan su actuación. Lo que más le conviene a este partido en esta coyuntura no necesariamente es lo que algunos pueden entender que le conviene. Pero por eso entonces están las decisiones mayoritarias en los partidos políticos. Bueno, este hombre asume la decisión mayoritaria de su partido y vota contra la declaratoria de culpabilidad de Donald Trump. Es decir, vota en favor de que Donald Trump sea absuelto. Pero alguna gente quiere estar con Dios y con el diablo. Al mismo tiempo que emite un voto en coherencia con los intereses de su partido, con lo que le conviene a su partido, entonces se desvincula de eso pronunciando un discurso totalmente contrario al voto que está emitiendo. Una incoherencia total. Una incoherencia total, porque si tú vas a asumir la posición, asúmela, pero tú no puedes asumir una posición y desacreditar la posición que tú estás asumiendo, porque eso es una locura, que es un acto de honestidad política. Bueno, la política no es eso. La política no es eso. Entonces, evidentemente, que estas cuestiones que Trump le ha dicho, yo creo que él la tiene muy, muy bien ganada. ¿Qué le dijo? Que es un politicucho, arisco, triste y lúgubre. Más que merecido. Más que merecido. Ese señor, al colocarse en ese discurso contrario a la posición que está levantando su partido, lo que tiene que hacer es
dejar ese liderazgo que ya no tiene porque ya no está representando el sentimiento de la mayoría de su partido y entonces colocarse en una posición o de minoría o de dedicarse a otra cosa, pero desde luego que ya no representa la mayoría de ese partido, que es lo que ha dicho el presidente Donald Trump en relación con él. Entonces, señores, por otra parte, me mudo ahora al tema de la vacunación. Primero, de lo que ha ocurrido aquí y lo vinculo con el escándalo que se ha dado en Perú. Bueno, en el día de ayer, gracias a Dios y gracias a todo el esfuerzo del gobierno, iniciamos un proceso de vacunación y lo iniciamos dentro de las posibilidades que hemos tenido, con las vacunas que nos llegaron. Es con las herramientas que se tiene a mano que hay que trabajar. Y entonces se está trabajando con las herramientas que tenemos a mano y eso está muy bien. Ayer se hicieron algunas observaciones aquí, algunos de nosotros coincidimos con esas observaciones en relación con el presidente Abinader, sin dudar en modo alguno de la sinceridad de su postura. Es decir, no es que haya la menor duda de que al decidir que frente a las pocas vacunas que habían llegado, permitir que sean plenamente dedicadas al personal médico, eso no sea un pensamiento y una postura franca, sincera. No, eso no hay que ponerlo en duda. Eso no hay que ponerlo en duda. Ahora bien, se ponía sobre la balanza otra cuestión que también es importante. Es el mismo presidente Abinader que le ha informado al país que más del 40% de los dominicanos no está dispuesto a la vacunación. Y aquí ha habido cuestionamiento hasta del Colegio Médico Dominicano, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se planteó es que frente a esa situación, desde luego, tiene que haber un mensaje de confianza. Y no podía haber mayor mensaje de confianza que el hecho de que el primer mandatario pues se vacunara. Ya se explicó por qué razón él no se ha vacunado. Y perfecto, que se continúe y que se siga adelante con el plan que se ha desarrollado. Pero, ¿qué vimos ayer? A propósito de gente que le gusta hablar y que de supuestas bocinas, etcétera. Ayer hubo una contestación mediática o de redes sociales con relación a esto. Y usted se encuentra con opiniones donde hay varias distinguidas comunicadoras que tienen bastante influencia en las redes sociales que están opinando sobre este tema. Y cuando usted ve el mensaje que publican, es el mismo, con muy poca diferencia, lo que quiere decir que el mensaje partió de un centro de mando, es decir, de una política de cobertura de apoyo al gobierno. Y entonces desde un centro de mando se produjo un mensaje y ese mismo mensaje fue reproducido. Miren, el hecho de que el presidente no se vacunara, a mí no me da una sensación de que el presidente, que eso sea malo. Por el contrario, eso es bueno por aprovechar el mismo mensaje. Lo que quiere decir que fue una respuesta de, digamos, de comunicación dentro de una sombrilla coordinada gubernamental. Eso no es malo. Eso no es malo. Lo destaco para que ustedes vean que aquí se hablan tonterías de que bocina, que esto, que lo otro, etcétera. Cuando se expresa de manera tan evidente como hay gente que sí actúa como bocina. Sí actúa como bocina porque actúan como reproductores de un mismo mensaje. De un mismo mensaje. Yo nunca he colocado un mensaje en Twitter que no sea un mensaje que parta de mi razonamiento, que puede coincidir con cualquier otra cosa, pero parte de mi razonamiento. Es decir, yo no me han pasado nunca un dictado, mira, vamos a decir esto,
y entonces tú vas a publicar eso. No, no, no. Puede que lo mío coincida con cualquier otra cosa, pero por el contrario, más que reproducir cosas, por el contrario, puedo ser una referencia, tanto para reproducción como para contestación. Entonces, ustedes ven cómo, chequen que el mismo mensajito. El mismo mensajito. Ahora, a lo fundamental el mensaje no respondió. Porque lo fundamental no es el problema de la ración. No es el asunto de la ración, de que eran pocas o que eran muchas, no. Es al tema de la desconfianza. Entonces, frente a ese tema, el que está llamado a responder es el gobierno. Perfecto. Ya esto pasó. Ya esto pasó y demos por bien intencionada la posición del presidente, que no se vacunó. Vamos a darla por bien intencionada y yo creo que es bien intencionada. Y yo creo que obedece a lo que ellos han dicho. Pero el tema de la desconfianza lo han dejado sobre la mesa. Esa campañita de redes, eso no responde a ese tema de desconfianza. Eso no responde a ese tema de desconfianza. Entonces, ojalá que sí, dentro de la estrategia de comunicación que tienen, tengan previsto que trabajemos el tema de la desconfianza, porque ahí tenemos que vincularnos todos, señores, porque nuestra salvación está en una campaña exitosa de vacunación y esa la apoyamos incondicionalmente. Incondicionalmente. No hay que mandarnos mensajitos que todos vamos a reproducir. No. Incondicionalmente la apoyamos. Entonces, bueno, eso en relación con ese tema. Pero bueno, hay un contraste. Hay un contraste porque también estaría, pero miren qué diferencia lo que se ha hecho en la República Dominicana con lo que ocurrió en el Perú. Pero lo que ocurrió con el Perú no tiene nada que ver con lo que se pedía en la República Dominicana, porque a nadie le estaba pidiendo al presidente Luis Abinader que se vacunara a ocultas. No, que se vacunara públicamente y que el país supiera que se vacunó para dar una muestra de confianza. Pero en Perú, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el presidente Vizcarra y su mujer y la secretaria de Relaciones Exteriores, la ministra de Relaciones Exteriores y los ministros de Salud y un grupo de ministros, caramba, dijeron, vamos a salvarnos nosotros primero antes de iniciar la vacunación y de manera secreta, no ejerciendo un ejemplo para un país que tiene 40,000 muertos y que tiene 1.200.000 casos activos de COVID. Es decir, no es el hecho de decirle, miren señores, aquí ha llegado una vacunación y todos tenemos que vacunarnos. Y nosotros creemos en esta vacuna china. Aquí la vacuna que tenemos es la vacuna china, la Sinopharm. Llegó la vacuna Sinopharm aquí y con ese que vamos a vacunar al país. Pero como en todos los países hay debate de genios que dicen, mira, esta es la mejor, yo no me pongo aquella, yo no me pongo esta, yo no creo en la china, yo no creo en la rusa. No, esta es la vacuna buena. Esta es la vacuna buena. Entonces, como esa es la vacuna buena, el presidente no va escondido a ponérsela. No la pone escondido. No. Se la pone como ejemplo. Se la pone como ejemplo porque esto es una estupidez lo que ocurrió en Perú. Una estupidez. Una estupidez porque ahí lo que se muestra ya no es que le interesaba dar un ejemplo como lo han dado otros mandatarios. Como lo han dado otros mandatarios, otros gobernantes. Porque tampoco podemos jugar tanto al populismo. No es verdad que el presidente no está en la primera línea digamos, de fuego. Y no es verdad que un ministro de salud no está en la primera línea de fuego. ¿Quién ha dicho que es malo que en un país el ministro de salud se vacune? Debe estar entre los primeros que se vacune el ministro de salud en cualquier campaña que se emprenda. Entre los primeros debe estar el ministro de salud. Eso no es malo. Ahora que el ministro de salud escondido se vacune, pues es una estupidez. Es una estupidez. Y esa estupidez es la que ha generado el escándalo. Eso es distinto. No me vayan comparando una cosa con la otra.
que eso es totalmente distinto. Lo que pasa es que a veces nos encanta jugar al populismo, que esto que lo otro, que primero, no. Aquí hay una serie de cosas que están en la primera línea que tiene que estar en la primera línea. Y desde luego que los funcionarios, que un canciller, que un ministro, que la gente que está en la línea de fuego, que la gente que está reuniéndose con todo el mundo, que la gente que está recorriendo el país, que tiene que estar activo en todas partes, claro que está muy expuesto. Y hay gente que se necesita que esté en salud, porque es la gente que le está dando el frente a la situación. Entonces, no, eso nunca será malo que esa gente forme parte de la primera línea. Nunca será malo. Ahora, con transparencia y en mor de ejemplo, no de aprovechamiento. Ay, que caramba, vamos a sacarla de nosotros aparte, escondido. Y entonces, si alcanza para los demás, ya verá, bueno, si le dan ese carácter, desde luego que se está actuando con una gran estupidez. Son cosas sumamente distintas. Cambio y fuera.